Nosotros éramos tan pobres que no teníamos para comprar una boleta y éramos una barra, un grupo de 5 o 6. Entonces entre todos conseguíamos lo de una boleta y al azar decíamos quién entraba a la película y nosotros nos quedábamos afuera aguantando frío hasta que saliera y nos contara la película, para presumir con las muchachas de que habíamos visto la última que habían presentado en el Líbano. Un desgraciado entró y dijo, es un asalto a un banco, los matan a todos, y se fue a dormir. El día en que a mí me tocó, yo duré 3 horas contando la película. Cómo era que arqueaba las cejas, cómo era que mandaba la mano al revólver, qué niño estaba mirando por entre las cercas, un caballo que relincha, el duelo, y de ahí en adelante, todos sin pensarlo recogían las monedas y me daban a mí para que yo entrara a ver la película y que la contara. Un día Alejandro Salazar le dijo, papá, Alejandro Salazar era hijo de un sastre, don Abraham Salazar, yo quiero ver esa película que Orlando me la contó y es maravillosa. Y el papá, como se había portado bien, le dio para la boleta y entró y dijo, no, Orlando, la película es muy mala, es mejor contada por usted, no vuelvo a entrar así. Y ese día me di yo cuenta que yo era un contador de historias. Y ahí comencé, antes de escribir, a tener como esa confianza para ir montando unos capítulos, unas expectativas, un lenguaje. Y creo que fue ahí donde me volví escritor. Soy el mayor de una familia de 10 hermanos, hijo de una mujer que demasiado joven se enamoró de mi padre, que tenía mirada retrechera, y me tuvo a mí a los 15 años. Es decir, mi mamá no me lleva a mí sino 15 años, y es demasiado grato conversar con ella porque tiene un gran sentido del humor y ha sido muy buena lectora. Y mi padre, hijo de campesinos realmente analfabetos que producían en su finca y vendían en las plazas de mercado, él era el único hombre de varias hermanas y se formó un hogar en el Líbano, alrededor de las costumbres del Líbano, de las creencias, de la comida, de la ropa, del tono del lenguaje apaisado, y de alguna manera, particularmente por mamá, que nos enseñó de niños poemas de Barbajacó o de José Ascensión Silva, y que había participado con Luis Vidales y León de Greiff en tertulias en Bogotá, puesto que mi abuelo fue de los fundadores del Partido Comunista Colombiano. Eso le dio una cultura y le dio el deseo de socializar el conocimiento y hacer que nosotros los hijos tuviéramos el deseo de leer poesía, que nos gustara, de cantar y de leer libros. Una noche mi papá me dice, estas son las llaves del automóvil, estas las llaves de la volqueta, él tenía otro carro, me dijeron que me van a matar y yo les voy a ahorrar el viaje porque no quiero que me maten por la espalda. ¿Quién, papá? Desquite. Papá, pero si tú los has ayudado, si él es liberal, era del MRL. Digo, es que yo ahora estoy ayudando al Frente Nacional porque estoy mamado de la violencia. Y lo ha pedido el doctor Alfonso Jaramillo Salazar.
Y mi papá se fue para Santa Teresa y llegó al Taurete, donde sabía que llegaba desquite. A mi papá le decían Cirineo, porque ayudaba a la gente. Yo, Cirineo, ¿sabe que lo estoy buscando? Dijo, vine a ahorrarle el viaje. Él tomándose una cerveza con la mano izquierda, la ruana, y en la mano derecha el revólver montado. En la ventana había un hombre, el único guerrillero con pistola ametralladora que llamaban Resortes. Era primo hermano de mi padre. Y años después yo le hablaba, tú hubieras dejado matar a papá, dijo, me hubiera tocado matar a mis compañeros. Y entonces era una tensión así de película de duelo del oeste. Pero cuando mi papá me dejó las llaves, yo tuve una enfermedad, creo yo, que era un catatónico, que queda uno, yo quedé que podía mover los ojos, pero no podía mover un solo músculo de mi cuerpo, como con catalepsia, porque a mí me aterrorizó eso. Una responsabilidad para un tipo de 12 años, poco de hermanos. Mi papá llegó a la madrugada, dijo, vengo por las llaves. Y yo sentí que regresaba a la vida y me levanté y lo abracé, recuperándolo. Poco tiempo después nos fuimos. Pero esa sensación de la responsabilidad y de la muerte fue la que nos abrazó siempre. Es igual a la que yo tuve, nos tenían tan jodidos con la cosa religiosa que un día dije, yo me voy a confesar y qué tal que se me olvide un pecado. Eran puros veniales. Y escribí la lista de mis pecados para que no se me olvidara ninguno. Y me fui para la escuela. Y cuando me vine, se me quedó el cuaderno, la lista de pecados, yo no pude dormir. Dije, ¿qué tal que todos miren mis pecados? Ese día entendí la importancia de la palabra escrita. Si eso no hubiera estado escrito, no valdría nada. Nosotros publicábamos en el suplemento literario del Cronista, que lo dirigía Antonio de Corbeiras, un señor español culto, que como 40 años después me lo encontré en París, y le daba como un refresco a eso, y a él le gustaba que unos muchachos nuevos, maestros de escuela, estuvieran con el deseo de publicar relatos, y finalmente comenzamos a participar en concursos nacionales y regionales, y quedamos finalistas y ganadores de algunos, y entonces decidimos, con los primeros 4 cuentos de mi hermano y los primeros 4 cuentos míos, hacer un libro que se llamó Las Primeras Palabras. Con eso iniciamos una editorial que se pareciera a La Región, que tuviera un nombre de rebeldía, y por eso se llamó Pijao Editores. Aunque el Pijao Editores fue años después, porque eso empezó siendo Ediciones Pijao. Nos dimos cuenta que gente como nosotros, que estaba haciendo un esfuerzo, pero estábamos tan jóvenes que no nos conocían sino en la casa, había mucha para publicar libros, y decidimos que esa editorial iba a continuar o publicando autores consagrados como Eutiquio Leal o Eduardo Santa, y autores que comenzaban como Germán Santamaría, por ejemplo. Hicimos esa biblioteca de autores tolimenses que hasta hoy lleva más de 800 títulos, más de 2 millones de ejemplares, que están en las bibliotecas públicas de buena parte del país, y que hemos logrado no solo publicar libros, sino organizar congresos, organizar talleres, conferencias e investigaciones que han durado 40 años. Y tenemos la esperanza de seguir recibiendo estímulos como los del Instituto Caro y Cuervo, que publicaron un libro sosteniendo cómo Pijao Editores es la mejor editorial regional del país, porque no solo publicamos libros, sino también hacemos investigaciones.
Aquí la gente sabe cuáles son los pintores del Tolima porque se hizo una investigación entrevistando a todos los pintores, mostrando sus fotos y sus cuadros. Hicimos un libro de protagonistas del Tolima para que la gente supiera quiénes eran los tolimenses de valía que entonces ni siquiera sabían que eran de aquí. Hoy lo sabe todo el mundo, que Óscar Agudelo, Gloria Valencia de Castaño, Jorge Barón, etcétera. Y mostramos en todas las disciplinas a esos personajes y finalmente la enciclopedia cultural, en donde están todos los poetas, todos los cuentistas, todos los novelistas. Hablo de todos los novelistas, es que yo cogí las novelas desde el siglo XIX hasta ese momento, las leí una por una, hago un estudio de cada novela y publico novelistas del Tolima siglo XX. Fuera de eso, dijimos, pero aquí está perdida la historia de la música. Y nos fuimos a los pueblos con un equipo que formamos a hablar con los familiares de gente perdida, como el de Soy Colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano, el compositor Godoy, y rescatamos fotografías, partituras, y está Músicos del Tolima siglo XX. Pero no solo eso, sino que hay un diccionario de autores tolimenses desde el siglo XIX hasta el momento que se publican, de todos los que han publicado libros, inclusive didácticos o deportivos, la historia del tejo, los campeones de billar. Uno sale como, un cuento es como un infarto, o como decía Cortázar, en el cuento y la novela se pueden comparar con una pelea de boxeo. En el cuento uno gana por nocaut, en la novela gana por puntos. Entonces a mí siempre me gustó el efecto rápido del nocaut y que en pocas palabras uno pudiera contar una historia grande. Me enamoré de los cuentos y he venido trabajando, he publicado 8 o 9 libros. Mi amigo El Chacal, el último que está todavía en digital, se llama Delta me hizo rico. La historia de una mujer que quería hacerme rico monetariamente, no, por favor no lo piensen mal, y que había sido mi novia, entonces yo cuento esa historia. A veces historias trascendentes, pero la literatura también está compuesta de todas esas pequeñas cosas, ¿no? Germán Arango fue un hermano mío desde todo el colegio del bachillerato, era poeta, él murió y era músico. Con él teníamos un conjunto musical llamado Los Monarcas del Ritmo, nombre un poco rimbombante, que era una manera para fregar a los del Claret que se creían monarcas, y nosotros éramos del Isidro, que éramos los sectores populares. Pero un día Germán me dijo: Orlando, yo me voy porque tengo una cita urgente. ¿Con quién, hermano? Con unos pigmeos. No jodas que hay pigmeos de verdad, yo pensé que eran los cuentos. Dios, sí, hermano, es que por el Nevado del Ruiz les falló el platillo volador y aterrizaron y solamente han hablado conmigo. Le dije, hermano, lléveme a conocer a los pigmeos. Me dijo, tiene que darme la plata del recreo durante una semana. Y yo le daba la plata del recreo y él comía helado y cuca y todo, y yo lo miraba, yo no comía nada porque yo quería ver a los pijaos, a los pigmeos. Hasta que le dije, bueno, ya se venció el tiempo. Y llegué y había en una hoja, en una rama, una hoja. Digo, ay, hermano, me escribieron, Tran, no puede traer absolutamente a nadie distinto a usted. Le dije, muérseme la hoja, hermano. Pero ahí no dice nada, Dios, que es letra invisible. Él me engañaba y toda vaina, y yo le creía porque yo creía que los pijaos, y entonces escribí El invisible país de los pigmeos, contando con otros detalles esta historia que me ilustró mi compañero de escuela, médico cirujano, pintor, gastroenterólogo Fabio Morales, en una publicación muy linda que hicimos de cuentos de Germán Santamaría, de Jorge Eliezer, mía. Y ahí empezó como el deseo de hacer una especie de cuentos para niños. El último que publiqué se llama Mi hija me regaló un fantasma, porque María José, que está conmigo, cuando tenía muy pocos años,
subió a mi estudio, al escritorio, me dijo: papá, le tengo un regalo, un fantasma. Y me entregó el dibujo de un fantasma en una hoja. Dije: mi hija me regaló un fantasma. Un día Roberto Ruiz me dijo: hay un concurso nacional de minicuento en El Tiempo. Lo organiza Daniel Samper Pisano. Y el jurado va a ser García Márquez. Dije: no, yo qué voy a mandar a eso. No llego ni a la puerta. Y me escribí 3 minicuentos a la carrera por quedar bien con Roberto y los mandé. Salió la noticia: 1.800 participantes del país. Luego quedan 30 y yo siempre aparecía ahí. Y yo decía: ¿será que me estoy metiendo mentiras? ¿Será que yo me invento el nombre mío ahí en esa montonera? Y finalmente quedé de primero. Y García Márquez me entregó 100 años de soledad diciéndome: para Carlos Orlando Pardo, campeón de las 12 líneas con la admiración de Gabriel. Esa es la mayor condecoración que conservo en mi biblioteca. El haber hecho la memoria del Tolima en el campo cultural. Su historia, sus autores, sus poetas, sus pintores, en fin, todo lo que tenga que ver con el espíritu. Nos pusimos a husmear ese mundo y no hemos terminado, porque todavía el mundo no ha terminado con nosotros. Soy Carlos Orlando Pardo, un hombre que jamás ha dejado de soñar, pero sobre todo, quien ha hecho todo lo posible porque los sueños se vuelvan verdad. Alguna vez leí en la Biblia que por sus obras los conoceréis. Entonces, ahí están las obras para que conozcan un itinerario, una tarea y examinen esas huellas.